los buenos días y la bienvenida al diputado Víctor de Asa, miembro del Partido Revolucionario Moderno y quien es una persona importante en estos momentos por el rol que está jugando en el Congreso de la República como parte de lo que es la comisión que estudia la ley de partidos. A Víctor le damos los buenos días y la bienvenida, Víctor. Muchas gracias. Buenos días, buenos días. Saludos, amigo Alexander. Así es. Bueno, nosotros le dejamos la pista caliente a usted. Hablamos, nuestro último tema, así, político, fue la declaración que dio el expresidente de la República, Hipólito Mejía, cuando abiertamente ya, sin ningún tipo de tirar indirectas, no, fue muy directo cuando se refirió a las aspiraciones o no que pudiera tener para el año 2020. Dijo claramente, yo voy en el 20 como candidato presidencial y ya estoy trabajando para eso. Tengo todo el deseo, la aspiración y creo que es tiempo de papá, dijo Hipólito. Me gustaría conocer cómo reacciona o qué ha dicho la parte institucional del Partido Revolucionario Moderno ante una posición tan determinante como la del expresidente Hipólito Mejía. Bueno, todavía no se ha analizado, pero ese es el compañero Hipólito, siempre directo, siempre espontáneo, tiene todo su derecho a aspirar, ya él es un demócrata a carta cabal, lo ha demostrado. Sin embargo, yo pienso que el sistema de partido, ante los últimos acontecimientos que hemos visto, sobre todo con el caso de Odebrecht y el encarcelamiento de varios líderes políticos, incluyendo el presidente de nuestro partido, es una declaración que yo no comparto, porque el PRM lo que tiene es que tratar de completar los programas que inició desarrollando, que estamos concluyendo el programa de reorganización e instalación de los organismos que se establecieron con la fundación del partido y que ahora tienen que estar lo suficientemente adecuado al momento en que vivimos para que puedan desarrollar los demás programas, que es el PREMIL, o Programa de Registro Nacional de Militantes, para tener un padrón cónsono con las exigencias que se están estableciendo en la nueva ley de partidos, que tendrán que ser certificados por la Junta cada año para que los procesos de convención, los procesos internos, primarias, pues puedan tener un padrón de los partidos que sean fiables, que sean transparentes, creíbles, y entonces para preparar eso, pienso que un activo tan importante como nuestro dirigente Hipólito Mejía, que es un activo del partido y del país, pues pueda aportar a la institucionalidad del partido, porque se está hablando de una convención al final de año para elegir el candidato presidencial, pero eso tiene su plazo, tiene su momento. Primero hay que preparar la estructura del partido. Si queremos ser un gobierno como todo indica y la dirigencia de nuestro partido mayoritariamente quiere ir al gobierno para una deuda social que tiene nuestra anterior casa política con la sociedad dominicana, de recuperar la democracia, recuperar la institucionalidad del país, llevar políticas que puedan realmente disminuir la pobreza. Víctor, yo he visto y lo que se puede intuir, apreciar, pero también las informaciones que tenemos, es de que a lo interno de su organización, a lo interno del PRM, hay unos conflictos muy fuertes, justamente por esa lucha de liderazgo dentro de un partido que a nivel institucional es muy joven, aunque quienes integran el PRM no es más que
una parte de lo que es el PRD. O sea, estamos hablando de políticos de toda una experiencia muy dilatada dentro de la política. Ahora bien, no deja de ser un partido joven, un partido que necesita crear estructuras fuertes, que no las tiene todavía, pero hay una lucha de liderazgo muy fuerte que en el día de ayer se vio tan evidenciada como el anuncio de Hipólito Mejía a la candidatura presidencial y cómo deja a ese otro grupo que entiende que el candidato debe de ser Luis Abinader, como creo que es el caso suyo. Así es. Pero déjeme decirle, Lindsay, yo empecé a simpatizar por el PRD desde antes de votar, porque para las elecciones de 1978 todavía yo no votaba. Era menor. Era menor. Pero mi papá siempre ha sido de esa línea, mi familia, y por primera vez voté en el año 1982 por el expresidente Salvador Jorge Blanco. Y estoy militando desde todo ese tiempo. Cuando el PRD fue secuestrado por el partido de gobierno y formamos el PRM, fui de los primeros inmediatamente en formar parte de este partido. Pero nunca antes en la historia del partido había visto una situación de una decisión tan firme de pase lo que pase, ponernos de acuerdo para ir al poder. Por primera vez siento que nuestro partido tiene deseo y vocación de ir al poder. Y no solo con el objetivo de ganar, porque siempre nos preparábamos para ganar, pero no para gobernar. Por eso durábamos tan poco tiempo en el ejercicio del poder. Ahora con ideas claras, miren la campaña pasada, por primera vez un candidato presenta lo que va a ser su presupuesto con un equipo técnico encabezado por un economista de tanta valía como Miguel Seara Hatton y todo un equipo. Es decir, estamos preparándonos para ganar y para gobernar bien, para resolver los problemas de la gente realmente, como decía Peña Gómez. Sin embargo, las declaraciones del compañero presidente Hipólito Mejía, la entiendo, la respeto, pero no la comparto, no porque él no tenga el derecho, sino porque en este momento es extemporánea y el PRM no necesita eso, no necesita ese tipo de anuncios, sino seguir fortaleciendo nuestra estructura. Pero Luis Abinader está en campaña también. Confío, están en contacto, eso no quita, él también está en contacto, pero confío en que tenemos la suficiente madurez para que todos toleremos ese anuncio y eso no nos desvirtúe del objetivo central, que es seguir reorganizando el Partido Revolucionario Moderno, seguir creando y consolidando sus estructuras, organizar un padrón diáfano, creíble, transparente y estar listo para los procesos internos que han de suceder en los próximos días y tener un candidato con apoyo de él o los demás candidatos que pierdan en las elecciones primarias que organicemos para ir al poder. El pueblo dominicano quiere un cambio, quiere cambiar el estado en que se encuentra, quiere cambiar el estilo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana y quiere darle un chance, una oportunidad a una nueva fuerza, a nuevos rostros. Y esos nuevos rostros los representa el PRM porque es la cabeza de la oposición. Por eso yo siempre he dicho... No, la cabeza de la oposición ahora mismo son los que están marchando vestidos de verde. Yo siempre he dicho no, porque ese es un Ellos movimiento... son los que tienen el discurso. Ese es un movimiento del que muchos dominicanos y dominicanas que estamos en diferentes partidos, incluyendo en el partido de gobierno, participamos del Movimiento Verde. El Movimiento Verde surgió como un desahogo social para frenar el saqueo que ha habido en los últimos años en la República Dominicana, el saqueo del erario. Ahí todos hemos marchado. Esto no es un partido político, esto es una expresión social de inconformidad y de decir basta ya al robo y al peculado. Queremos que no haya impunidad contra la corrupción. Eso es lo que es el Movimiento Verde. Pero ellos están haciendo oposición. Voces interesadas, que no es su caso, han querido llevar al Movimiento Verde a esta expresión social, partidarizarla con el objetivo de dañarlo. Pero el PRM es el primero que es consciente que no podemos partidarizar ese movimiento, porque en este movimiento
lo que tenemos todos los partidos políticos con vocación de poder y con sentimiento verdaderamente social de progreso de la gente, que conectar, no con el movimiento verde como actores con las personas, sino con las demandas sociales, las reivindicaciones que este movimiento está levantando. Quien no conecte con ese movimiento, sin embargo, Víctor, se aleja de la posibilidad de llegar al poder. Sin embargo, Víctor... Por eso muchos sectores plantean aniquilarlo, con temor a ser sustituido. Sectores partidarios, yo no le temo a ese movimiento, por el contrario, es un agua limpia, un agua cristalina, en el que los políticos, con verdadera vocación y sentimiento social, tenemos que beber. Sin embargo, Víctor, yo pienso que por la ruta que ha tomado la situación, será el PRM quien tendrá que adherirse a esa gente que están marchando vestidos de verde. Será el PRM que tendrá que adherirse a ellos, incluso asimilar candidatos, asimilar sus candidatos a ellos, porque ellos son los que están teniendo el protagonismo en la sociedad. Son ellos los que están teniendo el protagonismo. Es más, incluso yo hablaba en un lugar con una serie de personas y ellos me decían que tienen incluso identificado a 3 personalidades muy importantes del país para proponerlo en su momento como candidato presidencial. Mire, Dios no da salto. El movimiento verde es un regalo que Dios ha hecho al pueblo dominicano para que haga lo que los partidos de oposición estamos llamados a hacer y que por múltiples razones no estábamos haciendo. Eso no quiere decir, bajo ningún concepto, que nosotros nos sintamos amenazados, que seamos egoístas. No, hay que dejar, les reitero, es una expresión social. El PRM está llamado a encabezar y organizar la oposición. Si lo hace mal, fracasamos. Si lo hace bien, mejor. Y yo apuesto a que el PRM luche por organizar y unir la oposición como partido más fuerte de la oposición y que presente una plataforma de unidad frente a todos estos partidos de oposición, movimientos y personalidades que estén asqueados por la corrupción, la impunidad, que, como decía Lindsay, pues le afecte este clima de inseguridad tanto real como percibida que estamos viviendo en la República Dominicana. Esta falta de oportunidades, este crecimiento económico en número, pero sin concretarse en el pueblo, en la gente. Entonces, frente a eso, el PRM tiene que crear una cadena de acciones para conectar con la gente, en donde ahora nos veamos a nosotros como parte de un eslabón, que nadie sea más que nadie, sino que cada uno somos nodos de esa cadena que tenemos que construir para unir la oposición. Diputado, bueno, de ese tema yo creo que pudiera ser un solo tema, porque en el caso del movimiento verde, el grupo de los verdes, viene a sustituir o a ocupar un vacío que ustedes, los partidos de oposición, habían dejado, y que por eso la debilidad de nuestro sistema de partidos en la República Dominicana. El movimiento verde viene a llenar ese vacío, pero yo no me quiero centrar en ese tema en el día de hoy, porque hoy a las 10 de la mañana empieza un proceso que va a llamar la atención a toda la sociedad dominicana, y es lo que se pudiera convertir en un juicio, y uno de los juicios más trascendentes de los gobiernos de Danilo Medina. Y me refiero al representante del sector agrario en el Partido Revolucionario Moderno, como lo es Leonardo Fañas. Él es el que trabaja toda la parte agropecuaria de su organización política. Él está acusando al ministro administrativo de la presidencia de dañar al sector agropecuario con distintos subsectores, como por ejemplo los productores de ajo, los productores de cebolla, etcétera. Y me gustaría saber cuál es la posición oficial de ustedes como partido y ese proceso que lleva a cabo Fañas, y que hoy ya se van al Palacio de Justicia a conocer y a ver si puede haber algún tipo de conciliación al respecto. Mire, Faña presentó en la dirección ejecutiva sus argumentos sobre los cuales
ha levantado una posición, una postura que finalmente hirió la sensibilidad del ministro y que con todo derecho recurrió a los tribunales. Aquí lo que tiene que haber es respeto del debido proceso. Y hay una ley, la ley 200-04 sobre el libre acceso a la información pública. Faña, para sustentar sus declaraciones, además de las documentaciones que posee y de las evidencias que ha manifestado tanto en el partido como abiertamente ante el país, tiene tiempo solicitándole a varias instituciones que le entreguen documentaciones y se la han negado. Entonces, por ahí empieza una falla a un incumplimiento legal. Bueno, pero si él no tiene esas documentaciones de que se va a tratar el caso. No, porque usted puede tener evidencia. Donde yo administro, donde Alexandra administre, donde cualquiera administre, usted, si tiene alguna evidencia, puede solicitar las informaciones. Para eso se votó esa ley. Y hay plazos para entregarla. Ajá. Entonces, usted se hace cómplice si no lo hace. Yo, siempre que hay un proceso judicial, aspiro a que se cumpla con el debido proceso, claro, a que se le permita al acusado defenderse en igualdad de condiciones y, en este caso, al compañero Faña también que se le permita demostrar con sus documentos si realmente tiene certeza lo que ha afirmado. Pero ¿qué yo le digo? El beneficio de la duda se dice favorece al reo. Sí. Pero en este caso estamos acostumbrados al fallo de los ministros y a que se aprovechen del ejercicio de sus funciones. A mí no me sorprende que realmente Faña termine probando lo que él ha dicho. Víctor, por otro caso, sé que está pero trabajando. ¿el PRM está apoyando esa posición? ¿Viene desde el mismo PRM o lo va a tener que hacer Fañas como él, como persona? Mire, eso fue una declaración que dio el compañero. Sí. Como todos tenemos derecho a opinar, la Constitución de la República consagra la libertad de expresión y difusión del pensamiento. Y él es el cabeza de un sector del partido. Cuando él habla en ese sector, está hablando de la institucionalidad del partido. Okay. Obviamente, él en ese momento no habló por el partido. Dio unas declaraciones que hirió al ministro y este le puso una querella por difamación e injuria. El PRM lo escuchó y formó una comisión para que le dé seguimiento al caso. Víctor, sé que está trabajando en el caso de la ley de partidos políticos. ¿Cómo va ese proceso? Porque veo además que van a bajar de 2 al 1% el porcentaje para autorizar nuevos partidos políticos. ¿Cómo va el proceso en sentido general? Mire, la comisión bicameral, compuesta por 15 senadores y 15 diputados, presidida por el senador Aristide Victoria Yep y nosotros como secretario, pues estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que antes de vencerse esta legislatura tengamos un informe de la ley, para que ambos hemiciclos puedan sancionarlo y por fin, a más de 12 años, tener en la República Dominicana una ley de partido que organice el nacimiento, el funcionamiento y la posible extinción, fusión, alianza, todo el andamiaje que tiene que tener un partido en la República Dominicana. Cree las normas y las reglas claras. En cuanto al reconocimiento, mantiene las mismas exigencias y le ha adicionado algunas. Es decir, para usted formar un partido nuevo, escuché a algunos comunicadores decir que esto generaba una proliferación de partidos políticos. Bueno, lo que se ha querido es permitir participación a los actores políticos, pero el 2% que ha sido una exigencia de que la gente tenga el aval del 2% de los inscritos en el padrón de electores, sigue siendo. Es decir, se le ha requerido las mismas condiciones. Se ha adicionado que tenga que ir solo en la primera elección. Eso está bien. Si tú quieres formar un partido político y tú dices que el 2% de los inscritos en el padrón te respalda, vamos a ver si realmente, si de ese 2%, el 50% vota por ti. Porque una cosa es favorecer que se cree un partido y otra es que yo voy a militar en ese partido. Yo puedo favorecer que un partido se forme, pero no necesariamente voy a militar porque ya yo tengo el mío. Y entonces, como se prohíbe
estar en más de un partido, o mejor dicho, se establece la exclusividad de la militancia, nadie puede estar en más de un partido a la vez. Entonces se ha querido, tomando en cuenta el último certamen electoral, que el único de los que participó, que obtuvo más del 1%, fue Alianza País, que sacó el 1.83%. Después todos quedaron por debajo del 1%. Entonces es mucho exigirle para que un partido político se mantenga, ¿verdad? Y se hizo una discusión bastante amplia. Ahora, Víctor, ya se ha anunciado que se han aprobado más de 62 normativas. La ley tiene 77 tiene artículos. 77, y vamos en el 68. Faltan 9 artículos por estudiar. Oh, pero qué bien. Claro, naturalmente, de esos 68 artículos, hay algunos que están en subcomisiones que tienen que rendir informes este jueves, mañana, y el próximo lunes, rendir informes sobre el trabajo que se le encomendó. Y hay otros que están sobre la mesa simplemente para hacer una discusión al terminar ya la discusión de los 77 artículos. ¿Cuáles son esos que están sobre la mesa? La participación de la mujer, tanto en la dirección de los partidos políticos como en las boletas electorales, que el PRM planteó algo nuevo, la ley plantea un 33%, la Junta ya estableció llegaron la al paridad. tema del padrón, si es abierto, si es cerrado, Sí, si es el de la Junta. se estableció que, pero quiero primero decirle lo de la Sí. mujer. La Junta planteó una paridad. Sí. 50-50, ¿se entiende? Ustedes plantean El PRM planteó una modalidad de paridad, y es que la cuota, en vez de ser de la mujer, sea de género, y que se establezca que en los niveles de elección nunca habrá menos de un 40% ni de hombres ni de mujeres, con lo cual puede llegar a un 60% de mujeres y un 40% de hombres, si ese fuera el caso. Sí. Pero lo más importante es que eso sea, digamos, complementado Me con parece que... más justo esa. Sí, eso es más Más inteligente. abierta. Más inteligente, claro. Y además, en la ley ya consensuamos que tiene que haber por lo menos un 10% del presupuesto que manejan los partidos políticos para el tema de la formación y educación política y el fomento al liderazgo de mujeres. O sea, que vamos avanzando en esa dirección. En vez de mujeres pudieran decirse los sectores menos favorecidos. Bueno, porque ahí lo que también pasa están es los jóvenes. En sí, el caso... sí, la educación será para todos. En el caso de las elecciones, se decidió en la comisión que sea la Junta Central Electoral la que organice los procesos tanto de primaria como las elecciones, como es natural. Y lo que se quedó sobre la mesa y que para mañana se espera que la subcomisión que se creó, que encabeza el diputado Fidel Santana, es con cuál de los padrones y el tiempo en el que se van a realizar las primarias y las elecciones. ¿Qué se establece? El PRM ha planteado elecciones simultáneas y hay consenso en que sean simultáneas, pero el PRM lo plantea con el padrón de electores. Con el padrón interno. Sí, con el padrón interno. Claro. Hay sectores que plantean que sea con el padrón de la Junta. El PRM ha dicho, si nosotros no tenemos la capacidad de organizar nuestra gente en un padrón transparente, creíble, no tenemos capacidad para organizar el Estado. Eso es así. Entonces, pero la Junta ha planteado una intermedia. La Junta, que es el proyecto que hemos tomado como base, ha establecido que las elecciones y procesos de primaria se realicen con el padrón de electores general del país o con el padrón de los partidos, siempre y cuando lo decida el más alto organismo de cada partido. Con lo cual, un partido puede decidir hacerlo con el padrón interno o puede decidir hacerlo con el de la Junta. Pues entonces la Junta... Es decir, la Junta ha dejado en libertad. Sí, ha dejado en libertad. A que el partido decida con cuál hacerlo. Y eso también... podría traer anarquía después. No. Pero espérate, Al pero interno entonces de se supone, entonces la porque es el Junta partido ahí que va a decidir. La Junta ahí modificó, porque antes la propuesta de la Junta no era esa. Bueno, estamos tomando la de ahora. La de ahora. Siempre es posible ir perfeccionando. Porque siempre se había hablado de que el proyecto de la Junta
había esta nueva junta lo había sometido igual que como estaba anteriormente. No, le hicieron No, cambios. ellos le Pero hicieron cambios. De hecho, nosotros en mi condición de presidente de la Comisión de le Junta hicieron Central cambios Electoral, sustanciosos. le hicimos una visita de cortesía a la nueva Junta y ellos nos solicitaron una matriz comparativa que la Comisión Técnica de la Cámara de Diputados había trabajado. Y le llevamos la matriz comparativa de todos los proyectos y los puntos comunes y ellos introdujeron cambios después que vieron esa matriz. Porque como hace más de 12 años que se viene trabajando, este no es un trabajo nuevo. Ya había una comisión especial de la Cámara de Trabajo antes de yo llegar a presidir esta comisión que había hecho un trabajo. Ya había una comisión bicameral que había estudiado los proyectos de ley. Esta junta empezó mal. ¿Por qué? Esta Junta Central Electoral empezó mal. ¿Por qué lo dice el INSS? Por esa misma razón, de esa partecita. El primer proyecto de la Junta Central Electoral, el que cuando estaba Roberto Rosario como presidente de esa junta y todos los demás que estaban, era un proyecto que los propios partidos políticos, en sentido general y el Congreso, lo calificaban como, dentro de todos los presentados, el más idóneo. En esa época, En esa época. decía Confucio, todo lo que es medible es mejorable. Y entonces, yo pienso que la Junta lo ha mejorado. Ajá. Y nosotros con las discusiones también lo estamos mejorando. Sí. Pero oye, porque yo pienso que eso pudiera traer anarquía. Cuando en un partido político cualquiera haya una mayoría, hayan dos facciones en pugnas, las dos facciones, una va a querer uno y eso va a traer una anarquía interna en ese partido. Pero Alexander, algo tienen que hacer los partidos políticos, no le podemos temer a la democracia. Pero yo creo Juan que Bosch siempre habló del centralismo democrático. De hecho, entre nosotros se generó una discusión. No todos querían el padrón interno. Una buena parte de los miembros de la dirección ejecutiva planteó el padrón abierto. Sin embargo, y se Víctor, decidió que la postura del PRM, que ayer la expuso Orlando Jorge Mera ante el bloque de diputados de nuestro partido, sea con el padrón de cada partido. Y aunque yo, por ejemplo, eso es lo más justo. aunque yo quisiera que fuera otro, que fuera el de electores, justo. por ejemplo, ya yo tengo que asumir la posición del partido. Claro. Eso es disciplina partidaria. Claro. Sí. Pero yo creo que eso es lo más justo. No, porque es que el padrón interno es lo que define ciertamente y le da sentido a lo que es un partido político, porque que venga la Junta. Entonces la Junta va a estar fungiendo el rol de lo que es de lo que son las verdaderas funciones de los partidos políticos. No, Entonces eso no me digan ustedes a mí que ni es democracia, ni es un elemento positivo, ni que está sumando en lo absoluto. Mire, yo no le veo nada al tema de lo que la Junta plantea. Sí. Defiendo que sea con el padrón de electores. Creo que debe ser con el padrón de electores de cada partido, padrón interno. Debería Porque ser así. además eso, si fuera con el padrón de la Junta, adelantaría unas elecciones en el proceso interno. Claro. Ya lo que se dé ahora, se ve qué es lo que va a ocurrir y eso adelantaría. Pero tampoco le veo mal a que el partido, si así se decidiera, la posición de la Junta, de que el partido sea el que decida. Eso Con es lo muy cual, salomónico, una salida con muy lo cual, salomónica. si el PRM o el PLD, cualquiera de los partidos, decide su alta mayoría, mire, las elecciones para la escogencia de los candidatos en el nivel municipal lo vamos a hacer con el padrón abierto de la Víctor, Junta. Y el de elegir el candidato presidencial lo vamos a hacer con el interno. Ya el tiempo se nos está agotando y de hecho se nos agotó el tiempo, pero me gustaría conocer cuáles son las expectativas que tienen ustedes como organización política ante la apelación que ha hecho el presidente de su organización que hoy está guardando prisión sin habérsele hecho un juicio, tanto él como otros miembros más de su organización, el caso de Rudy González, por ejemplo. Pero me gustaría conocer las expectativas que tienen y cuál es el criterio que ustedes tienen respecto al manejo que se le ha dado al caso Odebrecht. Que impere la justicia, que se respete el debido proceso, que los casos en que el presidente del partido, Andrés Bautista, ha establecido y su abogado Salcedo, que le están indicando cuando ni siquiera él era senador y mucho menos presidente del partido, del Congreso, pues que la justicia, si están levantándose, a usted lo acusan de que usted cometió un crimen en un lugar que se demuestra que usted no estaba, la justicia debe liberarlo. Yo creo que el Movimiento Verde y el país lo que reclama es que haya justicia. Y si hay justicia es que no haya impunidad. Pero eso quiere decir
que vayan a la cárcel los culpables y que los inocentes estén en su casa. Pero y- cuando y- se, y- y- cuando y se en le el país. cuando se le demuestre que son culpables, ¿usted cree que en este proceso deberían estar encarcelados sin haberse enjuiciado todavía, sin habérsele condenado? Mire, Porque somos dominicanos, estamos viendo, ya la comunicación es abierta, estamos viendo todo lo que está ocurriendo en Brasil, en Argentina, en Perú, en Panamá. Todo el mundo sabe que ahí falta mucha gente en ese expediente. Todo el mundo sabe que es unos expedientes sesgados, incluso en el tiempo. Hay falta Punta Catalina, por ejemplo. Cuando haya alguien de Punta Catalina y de los demás procesos que fueron posterior a, a esos 14 que han procesado, entonces estaremos conformes. Y luego entonces que la justicia pueda ventilar, presumiendo la inocencia de cada uno, como dice la Constitución de la República en su artículo 69, quién es culpable y quién es inocente, y que se imponga el peso de la ley a los que son culpables. Pero Víctor, Basta ya de impunidad, por pero Dios. lo que yo pregunto, ¿deben en esta etapa del proceso estar esas personas en Najayo o deben estar en su casa? Porque se dice que si la gente tiene arraigo, usted que es abogado debe de conocer más que yo, muy claro, que dentro de los eslabones que se establecen y que puede tomar la decisión un juez de decidir si esta gente o deben de estar en la cárcel o deben estar en prisión domiciliaria o pueden presentarse cada cierto tiempo o una fianza. ¿Cuál es la posición suya en este caso? Mire, usted sabe que este ha sido un caso muy sui generis, en el que incluso a un ministro que se supone que no se va a ir del país, que no se va a ausentar, y que fue citado para declarar y compareció muy bien, un presidente de un partido que tiene arraigo por demás, que también fue citado y compareció sin ningún tipo de obstáculo, y lo buscaron antes de las 6 de la mañana, con un aparataje extraordinario. Ahí hay un vicio, desde un mal de origen, que la justicia debe enmendarlo. Si Andrés Bautista, por poner un solo caso, tiene arraigo y se ha comprometido a ir a todos los actos del procedimiento, y los indicios que hay son tan flexibles, tan flojos, entonces Andrés no debe estar en Najayo. Ahora, donde hay admisión de una gente diga, sí, yo recibí tanto dinero, bueno, pues ya a confesión de parte relevo de prueba, ¿verdad? Exacto, el único fue... Donde hay, por ejemplo, una monstruosidad en las declaraciones juradas de patrimonio, que usted ve que realmente es escandaloso, que usted empezó con X cantidad y ya tiene X cantidad y no ha podido demostrar al tribunal, ya prácticamente se va viendo. Aunque se debe de ver si ese dinero que decían, por ejemplo, ahí hay varios casos. El caso de Roberto Rodríguez, que dijeron una cantidad, el Ministerio Público, y era otro. El caso de Víctor Díaz, que dijeron una cantidad y era otra. Entonces pienso que el Ministerio Público cometió muchos fallos. Y en términos procesales jurídicos, lo que se examina es arraigo o no. Si el Ministerio Público y el juez ven que el arraigo es suficiente y que además estando en libertad no van a entorpecer el proceso, entonces procede la libertad. Gracias a Víctor de Asa, miembro del Partido Revolucionario Moderno, legislador, diputado al Congreso de la República. Y a ustedes, amigos, también gracias por el favor de seguirnos cada día. Tengan ustedes feliz día. Aprovechenlo al máximo, compañero. Usted también, compañero. Que pase buena, que pase Aprovecha buena, el día, usted empezó temprano. Al Así menos es, llegó tarde aquí. Definitivamente.